fue apuntado con rifle y armamento pesado y delante de su menor hija y a su vez también de su esposa, lo encañonaron, lo enmarrocaron y lo detuvieron. 3, estando detenido, le quisieron golpear. Y lo quisieron golpear y los oficiales específicos y los nombres también están dados. Todos esos argumentos han sido expuestos ante los jueces peruanos, no ha habido antejuicio y nos han dicho que... Pero el expresidente Castillo... sí, doctor Pachas. Sí, doctor Pachas, pero tiene que quedar claro que el expresidente Pedro Castillo lo que quiso hacer en la práctica es un golpe de Estado, ¿no? Patear la Constitución y fue detenido en flagrancia. Por el día del 7 de diciembre lo han metido preso. Todo ese argumento jurídico tienen que ser capitalizados para que las autoridades judiciales, nacionales o internacionales, respondan y se pueda señalar. Pero no podemos hablar de tentativa, porque el expresidente Pedro Castillo dio un mensaje a la nación, habló de copar o de tomar en la práctica las instituciones del Estado. Que no haya recibido el respaldo de las Fuerzas Armadas, ese es otro cantar, pero él lo anunció, doctor Pachas. Bueno, guardo reserva solamente... No, le estoy preguntando nada más, ni siquiera le estoy preguntando cuánto le pagan, quién le paga, es lo que el Perú quiere saber. El Perú quiere saber, bueno, yo hago referencia al secreto tributario, solamente dejo en apunte lo siguiente. El equipo legal de Pedro Castillo, expresidente del Perú que buscó imponer un régimen, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un recurso exigiendo ser liberado y repuesto como presidente. Así lo anunció Walter Ayala, exministro del golpista, en sus redes sociales, donde también criticó el accionar del Poder Judicial. Ante demora injustificada del Poder Judicial en resolver amparo, Pedro Castillo solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su restitución como presidente constitucional del Perú y su inmediata libertad. En los próximos días habrán novedades. En la misiva se coloca al expresidente como una víctima, por lo que exigen su restitución en el cargo de jefe de Estado. Este sería una de las múltiples acciones legales del ahora preso. Pachas, abogado del exmandatario. Doctor Pachas, bienvenido a RPP. ¿Cuáles son los argumentos para presentar este recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, señor periodista, muy buenos días. Lo que yo quiero señalar en este preciso momento es que esa es información, de acuerdo a ley, nosotros la tenemos en carácter reservado. La teoría del caso del presidente Castillo va a ser oportunamente notificada a las respectivas autoridades. Sin embargo, dejamos pendiente lo siguiente. El presidente Castillo, para ser bajado, necesitaba 104 votos y solamente llegaron a 101. En segundo lugar, la detención del presidente Castillo fue completamente ilegal, fue apuntado con rifle y armamento pesado y delante de su menor hija y a su vez también de su esposa, lo encañonaron, lo enmarrocaron y lo detuvieron. 3, estando detenido, le quisieron golpear. Y lo quisieron golpear y los oficiales específicos y los nombres también están dados. Todos esos argumentos han sido expuestos ante los jueces peruanos, no ha habido antejuicio y nos han dicho que... Pero el expresidente Castillo... sí, doctor Pachas. Sí, doctor Pachas, pero tiene que quedar claro que el expresidente Pedro Castillo lo que quiso hacer en la práctica es un golpe de Estado, ¿no? Patear la Constitución y fue detenido en flagrancia. Se vuelve a equivocar, señor periodista. Si usted ve el argumento del fiscal, según el fiscal dice que el presidente Castillo se iba a la Embajada de México, según lo que dice el fiscal. Y según ese argumento fiscal de cara a la ley penal, tendría que haberse ido a recoger las armas o a traer las armas, o a ir a su cuartel o a ir a un sitio donde están las armas. Y en la Embajada de México jamás hubo armas ni nada por el estilo. Entonces, si vamos a hablar... Pero usted está interpretando en todo caso jurídicamente. Él fue detenido camino precisamente a la Embajada de México, en flagrancia, lo dice el Ministerio Público. Según la Fiscalía, no lo quiso el presidente Castillo. Según la Fiscalía, no hay delito con ese argumento porque estaríamos hablando de una tentativa imposible en la línea. Que si según la Fiscalía y que se estaba fugando, nunca pudo haber habido pues alzamiento de armas. Eso por un lado. Por otro lado, hasta el día de hoy, con el argumento de que el presidente Castillo estaba en flagrancia y que hay el delito clandestino, que no aparece en el artículo 100 de la Constitución y tampoco aparece en el artículo 89 de la Constitución, esos argumentos que no tienen base jurídica alguna y que por ahí lo han sacado, no tiene base legal, y con eso lo han detenido, y con el argumento de que la señora Lady Camones, congresista de la República, recién está haciendo el antejuicio por el día del 7 de diciembre, lo han metido preso. Todo ese argumento jurídico tienen que ser capitalizados para que las autoridades judiciales, nacionales o internacionales, respondan y se pueda señalar. Pero no podemos hablar de tentativa, porque el expresidente Pedro Castillo dio un mensaje a la nación, habló de copar o de tomar en la práctica las instituciones del Estado. Que no haya recibido el respaldo de las Fuerzas Armadas, ese es otro cantar, pero él lo anunció, doctor Pachas. Bueno, también anunció que era la tercera vacancia que le citaron y fue destituido por una cuarta vacancia.
cuarta vacancia que no tuvo presentación escrita, que no tuvo los 104 votos, sino 101, y sobre ese tema lo sacaron inmediatamente. Si vamos a hablar de un Estado social y democrático de derecho, ¿quién respeta el artículo 89 del Congreso? Esto es 104 votos que tiene que ser para ser vacado, y solamente se llegó a 101. Esto obedece a las cuatro quintas partes del número de los congresistas, artículo 89 del Congreso. Entonces, todas esas situaciones, y son aspectos legales, que las autoridades tienen que pronunciarse. Ahora, ¿por qué leyó el presidente Castillo ese discurso del 7 de diciembre y qué implicancias tenía? Y eso originó una cuarta vacancia, no una tercera, porque lo sacaron una cuarta vacancia que no tuvo moción escrita, que no fue un discurso en el que anunciaba en la práctica una suerte de golpe de Estado, doctor Pachas, ¿ah? En la práctica, un golpe de Estado, tomar las instituciones, y hasta pidió el apoyo de la población. ¿El expresidente Castillo se asume todavía como presidente del país, doctor Pachas? Señor, yo le hablo como abogado y de acuerdo a la ley. El artículo 89 del Congreso dice claramente, para ser vacado a un presidente de la República y hacer un antejuicio, tiene que tener 104 votos. Eso lo dice la ley y la matemática. Si usted ve el audio y el video de ese día del 7 de diciembre, fueron 101 votos, no fueron 104. Eso es matemática simple. Lea usted el artículo 89, eso es uno. Dos, no existió antejuicio para el presidente Castillo. Tan es así que la Corte Suprema dice no es necesario antejuicio por encontrar el flagrante. Pero eso no dice ni el artículo 100 ni el artículo 89 del Congreso, ni tampoco el Congreso. La señora Lili Camones lo ha citado el viernes al presidente Castillo para que cite en calidad de testigo de sí mismo, siendo inculpado, que leyó el imputado, y una mezcla entre testigo inculpado por el 7 de diciembre. Es decir, recién está haciendo el antejuicio el presidente Castillo, pero le pone el título... Hemos escuchado sus argumentos, doctor Pachas. Por eso le preguntaba si el expresidente Castillo todavía se considera jefe de Estado desde prisión. Señor, no solamente se considera jefe de Estado, todas las resoluciones que han hecho a no tener 104 votos son nulas y la nulidad no genera derecho. Es más, los que han aprobado eso han cometido el delito de abuso de autoridad, usurpación de funciones, y quien ha tomado el poder, no teniendo el margen jurídico, porque la ley señala un procedimiento y tiene que seguirse ese procedimiento. Y esa invención que han hecho del delito de flagrancia y del delito clandestino no está en el artículo 100 y no está en el artículo 89 del reglamento. Perfecto. Eso es. Ahora, doctor Pachas, una pregunta final. El Perú quiere saber, con relación a sus honorarios, ¿cómo cobraba sus honorarios cuando el expresidente Castillo estaba todavía en el cargo? Le agradezco muchísimo. Sería bueno que lo aclare. Nunca he cobrado un sol del Estado, me afirmo y me ratifico. Y el día domingo 19 de febrero ha salido un programa contracorriente de este señor Torbay, que ha señalado un memorándum en su programa, memorándum 83-2023 DP/56 de fecha 9 de febrero de 2023, que el actual subsecretario general, señor Juan Enrique Alcántara Medrano, lo firma, actual subsecretario del Palacio de Gobierno, dice en el minuto 43.48 de ese programa que yo no recibo ni un dinero, ni un sol. Dice la frase: Eduardo Remy Pachas renuncia al pago de horarios y no presenta entregables. Entonces, este señor comienza su programa diciendo que yo recibí 78.000 y al final dice, no recibió 78.000, recibió 15.000. Y saca este memorándum y pese a que el memorándum lee y se dice que no ha recibido un sol, y lo dice el señor Juan Espinosa Alcántara Medrano con el memorándum 83-2023 de fecha 9 de febrero, este señor dice que yo recibí un sol. Yo le mandé una carta notarial, salió un medio de comunicación, porque esto lo saca primero la República, le mandé una carta notarial, no se han rectificado, y este señor vuelve a señalar que yo ya no cobré 78.000, sino 15.000. Y pero cuando esta carta dice que yo no he cobrado ni un solo sol, y después ponen y dicen renunció al pago porque era ilegal. Pero si yo renunció al pago, entonces no he recibido ni un sol, pues. ¿Nos está diciendo que usted ha asumido la defensa del expresidente Castillo de manera gratuita? No, tampoco he dicho eso. Yo tengo un contrato personal con el señor Pedro Castillo de honorarios y lo guardo en la más estricta reserva. ¿Pero quién le paga? ¿Le paga el expresidente Castillo entonces? Señor, yo solamente digo que eso lo guardo en reserva, solamente... No, le estoy preguntando nada más, ni siquiera le estoy preguntando cuánto le pagan. ¿Quién le paga? Es lo que el Perú quiere saber. El Perú quiere saber, bueno, yo hago referencia al secreto tributario, solamente dejo en apunte lo siguiente. No he recibido ni un dinero del Estado en ese periodo y esa información de contrapunto... Entonces, ¿quién le paga? Solo respóndanos eso, doctor Pachas. ¿Quién le paga a usted? Yo me reservo, solamente te digo que mis pagos son bancarizados y con informe a la SUNAT en la línea de me recibo. Perfecto, no quiere usted revelar quién le paga entonces. Muchísimas gracias. Eduardo Pachas, abogado, defensa legal del expresidente Castillo, en diálogo con RPP y aquí en Encendido. Pedro Castillo quiere volver a la presidencia y está buscando todos los medios para que esto se concrete. ¿Crees que pueda ocurrir su restitución? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.